Muy buenas noches, máster. Nosotros somos integrantes del grupo número 5 y vamos a exponer el trabajo final sobre la literatura ecuatoriana basada en una novela Huyungo. Integrantes Loja Nancy y Cajamarca Luzgardo. Huyungo, escrita por Alberto Ortiz en 1943, es una obra emblemática de la literatura ecuatoriana que se enmarca en el género de la novela social. La historia se desarrolla en la región costera de Ecuador y aborda de manera profunda temas como el racismo, la identidad cultural y la lucha social. Aspecto, descripción, ejemplos en Huyungo. Tipo de texto narrativo. La novela se clasifica como narrativa ya que relata la historia de vida y experiencia de los personajes. Estructura narrativa lineal con retrospectiva. La narración sigue una estructura mayormente lineal con algunos flashbacks que proporciona contexto y trasfondo. Punto de vista, primera persona. La historia es narrada en permite una conexión íntima con sus pensamientos y emociones. Caracterización directa e indirecta. La personalidad de los personajes y sus relaciones. Estilo de lenguaje, coloquial y regional. El lenguaje se refleja al uso de las expresiones coloquiales y regionales del Ecuador, proporcionando autenticidad y profundidad cultural. Temas principales: identidad y justicia social, lucha por la supervivencia. La novela explota temas como la identidad cultural, la lucha por la justicia social y las dificultades que enfrentan los personajes para sobrevivir en un contexto opresivo. Función de la narración: explicativa y reflexiva. La narración no solo cuenta con la historia, sino que también invita a la reflexión sobre los temas y culturales a través de la experiencia de los personajes. Diálogo, relevante y expresivo. Los diálogos son circulares para la caracterización y el avance del trama, reflejando las tensiones y conflicto de los personajes. Descripciones, vividamente detalladas. Las descripciones de los escenarios y el entorno contribuyen a crear una atmósfera rica y contextualizada. Tono y atmósfera, crítico y realista. El tono crítico realista ayuda a abordar problemas sociales y reflejar en la realidad dura y compleja de los personajes. También tenemos las dimensiones de la novela Huyung. La primera dimensión es la literaria. Le describe el género narrativo, el estilo descriptivo y lírico, la estructura es narrativa lineal, los personajes son complejos y bien desarrollados. Los aspectos clave de la narración con prosa lírica, la estructura con prólogo y capítulo, los personajes multifacéticos. También tenemos la dimensión histórica, con el contexto temporal, la primera mitad del siglo XX, las referencias históricas, eventos y figuras relacionadas con la esclavitud y la lucha por la justicia, y también tenemos la ambientación en un periodo de cambio social, un reflejo de la lucha por la emancipación. Tenemos la otra dimensión que es la social. En esto se trata los temas sociales, la discriminación racial, la pobreza, explotación laboral y la crítica social, la denuncia de la injusticia y la marginalización. También como aspectos claves tenemos en relato de las condiciones de vida y lucha por la dignidad y la crítica a la opresión y la exclusión social. La otra dimensión tenemos la cultural. Tenemos como la afroamericana que celebra la celebración de las tradiciones y creencias, el lenguaje y el dialecto, uso del lenguaje y expresiones locales. También como aspectos claves tenemos la documentación de la vida cotidiana y la espiritualidad, la autenticidad lingüística. La otra dimensión tenemos la psicológica, que se desarrolla los personajes profundizando la psicología, los conflictos internos, la tensión entre aceptación y la resistencia, y los puntos claves son la exploración de motivaciones y luchas internas, también la reflexión sobre la identidad y lugar en la sociedad. Y como última dimensión tenemos la simbólica, los símbolos, Huyungo como símbolo de resistencia y las metáforas es el uso de las metáforas para profundizar en los temas. Los puntos claves son los símbolos que representan lucha y dignidad
y las metáforas que enriquecen el significado de la novela. A continuación se va a leer lo que se ha hecho en la elaboración de la estrategia didáctica. Para ello voy a compartir. Ya. En esta estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura, como objetivo tenemos apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano a partir del conocimiento de sus principales exponentes para construir un sentido de pertenencia. El tema es la novela Juyungo de Alberto Ortiz. La tipología textual, la novela. ¿Para qué año de básica hemos optado esta planificación? Es para décimo. La destreza a trabajar es elegir lecturas basándose en preferencias personales de género, autor, estilo, temas y contextos socioculturales con el manejo de diversos soportes. Los indicadores de evaluación, vamos a elegir lecturas en función de sus preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales. Maneja diversos soportes y debate críticamente su interpretación basándose en indagaciones sobre el tema, género y contexto. Dentro de la planificación también tenemos la tipología textual, que es la novela, una ficción narrativa. Las actividades para la comprensión lectora comenzamos con la prelectura. Aquí vamos a hacer la introducción al autor y el contexto histórico-social. Para ello vamos a hacer la presentación multimedia sobre la vida de Adalberto Ortiz y el contexto histórico de Juyungo. Hemos puesto un link para poder visualizar hacia los estudiantes. La anticipación de la lectura, vamos a hacer preguntas de predicción y discusión en grupos pequeños sobre las expectativas de la novela, basándose en el título, las portadas y la sinopsis. También vamos a buscar un vocabulario clave con las actividades de búsqueda y definición de términos relevantes encontrados en la novela. La lectura guiada. En esta lectura se va a realizar en voz alta de los fragmentos seleccionados con pausas para discutir puntos claves. También vamos a hacer el análisis de los personajes y trama, la creación de un mapa de personajes y resumen de capítulos. También vamos a la identificación de temas principales. Se va a realizar el debate en clases sobre los temas principales de la novela, el racismo, la identidad cultural afroecuatoriana, etc. Dentro de la postlectura vamos a hacer una reflexión crítica, el cual se va a pedir que hagan una redacción de un ensayo breve sobre cómo la novela refleja la cultura y la sociedad ecuatoriana. También se va a realizar un debate y la discusión en clases sobre las diferentes interpretaciones de la novela. Se va a hacer conexión con otras obras, comparando de Juyungo con las otras obras literarias ecuatorianas o latinoamericanas. Continuando con la planificación, tenemos las estrategias metodológicas activas para la enseñanza de aprendizaje, materiales y actividades evaluativas. Estrategias metodológicas activas para la enseñanza y aprendizaje es el aprendizaje cooperativo. Trabajo en grupos pequeños para realizar actividades de prelectura y análisis del capítulo. Creación de un mural colaborativo que represente los temas y personajes principales de la novela. Aprendizaje basado en proyectos. Proyectos de investigación sobre el contexto histórico y cultural de la novela, incluyendo entrevistas con expertos o presentaciones multimedia. Creación de una adaptación teatral de una escena importante de la novela. Uso de las TICs. Utilización de plataformas digitales para compartir y discutir reflexiones y análisis de la novela. Creación de un blog o foro donde los estudiantes puedan publicar sus ensayos y comentarlos con sus compañeros. Tenemos como recurso copias de la novela Juyungo, presentación multimedia sobre Alberto Ortiz y el contexto de la novela, diccionarios y recursos en línea para la búsqueda del vocabulario, herramientas digitales, computadora, tablet, acceso a Internet para investigaciones y creaciones de proyectos. Y finalmente tenemos la evaluación formativa. Observaciones y anotaciones durante las discusiones en clases y el trabajo en grupo. Retroalimentación
Continúa, continúa sobre los ensayo crítico sobre la novela y su contexto sociocultural, presentación del proyecto de investigación y la adaptación teatral, debate evaluado basado en los criterios de interpretación y análisis crítico. También hemos puesto una rúbrica para analizar la novela Huyung. En ellos tenemos criterios, por ejemplo, la comprensión del tema, el análisis de personajes y la conexión con el patrimonio ecuatoriano. Hemos puesto como excelente 3, satisfactorio 2 y necesita mejorar 1. En la comprensión del tema, demuestra una profunda comprensión de los temas de la novela y su conexión con la literatura ecuatoriana. Demuestra una comprensión general de los temas, pero carece de profundidad en el análisis. O también tenemos la comprensión limitada de los temas, el análisis no es claro o falta. Dentro del análisis de los personajes, proporciona un análisis profundo de los personajes y sus roles en la historia, ilustrando una fuerte conexión con el contexto cultural. También tenemos el análisis de algunos personajes, pero pierden conexiones más profundas con el contexto cultural. O también puede ser análisis de personajes mínimo, carece de claridad y conexión con el contexto cultural. Tenemos la conexión con el patrimonio ecuatoriano. Articula claramente cómo la novela refleja la herencia literaria ecuatoriana y contribuye a un sentido de pertenencia. Menciona la conexión, pero carece de ejemplos específicos o explicación detallada, o no logra conectar la novela con la herencia ecuatoriana. El razonamiento no es claro. Este es el trabajo que hemos realizado los compañeros del grupo número 5. Muchísimas gracias.